Aquí me están especificando que tengo un espacio muestral. Acuérdense que el espacio muestral se puede simbolizar con la letra S mayúscula o con la letra mega y está formada por los números 1, 2, 3 y 4. Lo voy a esquematizar en un diagrama de Venn para que quede un poquito más claro. Y entonces mi espacio muestral está formado por estos 4 dígitos. Cada elemento del espacio muestral tiene la misma probabilidad, pero la probabilidad que ocurra el 1, el 2, el 3 o el 4 es la misma. De tal manera, como son equiprobables y sabemos que son 4, pues entonces podemos asegurar o podemos escribir que la probabilidad que ocurra el 1 es la misma que la probabilidad que ocurra el 2, es la misma que la probabilidad que ocurra el 3 y es la misma que la probabilidad que ocurra el 4. Ahí es donde nos están dando la relación de probabilidad. Con el segundo axioma de la probabilidad podemos entonces decir que la probabilidad de 1 más la probabilidad de 2 más la probabilidad de 3 más la probabilidad que ocurra el dígito 4 es 1. De ahí, como todas son iguales, podemos hacer una sustitución. Y si hacemos una sustitución, pues en lugar de escribir probabilidad de 1, de 2, de 3 y de 4, todas las ubicamos iguales. No importa cuál sea. Pero como todas son iguales, tienen el mismo valor. Y entonces, al hacer la sustitución, y como todos son iguales, puedo hacer de una vez la jerarquía de operaciones, que eso obviamente implica que voy a hacer la ley de la suma. Y como todas son iguales, entonces podemos también asegurar, que estos son términos semejantes. Y al ser términos semejantes, pues se pueden sumar. Y entonces obtengo que 4 veces la probabilidad de cualquiera de ellos, el 1, el 2, el 3 o el 4, vamos a dejarlo con el 1, que es el primero, va a ser 1. Y realizando una operación inversa, entonces con la operación inversa yo ya puedo conocer la probabilidad de cualquiera de ellos, que es de 1/4. Porque me está multiplicando, la operación inversa es que divida al miembro derecho. Y entonces esto me va a quedar que la probabilidad que aparezca el dígito 1, el 2, el 3 o el 4, pues es la misma y es 1/4. Bueno, eso solamente es del enunciado. Acuérdense que estamos viendo probabilidad axiomática con relaciones de probabilidad. Entonces aquí estoy relacionando que todas las probabilidades son iguales. Y con el axioma de probabilidad, acuérdense que el axioma es una definición. Con el axioma de probabilidad puedo sustituir y saber que la suma de todos los eventos puntuales es la unidad y lo demás pues ya se convierte en aritmética. Y luego me dicen que se define el conjunto A. Entonces el conjunto A va a estar determinado por los dígitos 1, 2 y 3, pero también viene el conjunto B, y el conjunto B está definido con los dígitos 3 o 4. Eso quiere decir que si ustedes observan, yo tengo el 3 en las dos, entonces ese 3 yo lo puedo ubicar en la intersección. Y entonces en el conjunto A los únicos que me faltan agregar es el 1, es el 2, y en el B lo único que me hace falta es agregar el 4. Ahora bien, como el espacio muestral habíamos dicho que va a ser relacionado a solamente lo que está en el rectángulo, pero si se dan cuenta el espacio muestral pues ya está contenido en el conjunto A y en el conjunto B. Por lo tanto, aquí afuera podemos asegurar que este es el conjunto vacío. Y entonces ahora sí, con eso que tenemos, ya inclusive nosotros podemos asegurar lo siguiente, y eso nada más es lo que estoy viendo, que la probabilidad de A, debido a lo que yo estoy viendo aquí, debido a que tiene la misma probabilidad, pues yo ya sé que la probabilidad es de 3/4, porque la probabilidad que ocurra cada uno de ellos es 1/4, y como son eventos excluyentes, pues simplemente hago la suma. De manera similar, yo ya puedo solamente por la visualización y la definición, como aquí son dos elementos y cada uno tiene una probabilidad de 1/4, pues entonces esto es 2/4. Obviamente al simplificar la fracción, sabemos que entonces la probabilidad es de 1/2. Acuérdense que dejamos expresados en cuartos, porque quizás todos sean cuartos y va a ser más rápido hacer operaciones expresándolo en cuartos. Y de una vez podemos asegurar que la probabilidad de A intersección B pues es precisamente la del dígito 3, pero como todas son iguales, pues entonces podemos asegurar que la probabilidad de la intersección es 1/4. Pero eso solamente es de la conceptualización, de la definición. Ahora bien, vamos a contestar el inciso A, y el inciso A es la probabilidad de A, pero la probabilidad de A ya la tenemos, por lo tanto aquí ya podemos escribir que ese fue el inciso A, ya sabemos que
la probabilidad de A, no, disculpen, aquí me estoy equivocando, esa es la probabilidad del 1, entonces la probabilidad de A es precisamente la ocurrencia de esos 3 dígitos. Pero entonces la probabilidad de lo que me están pidiendo del conjunto A, pues debo de hacer la ley de la suma. Y la ley de la suma sabemos que es la probabilidad del 1 más la probabilidad del 2 más la probabilidad del 3. Y eso está hablando porque son eventos excluyentes. La ocurrencia de uno imposibilita la ocurrencia de los otros dos. Por eso utilizo la ley de la suma. Aquí estoy utilizando la ley de la suma de eventos excluyentes, porque ya lo había dicho en el enunciado que la ocurrencia de uno tiene la misma probabilidad. La ocurrencia de uno imposibilita la ocurrencia del otro. Si aparece el 1 no puede aparecer el 2. Bueno, y entonces también de una vez hacemos la sustitución, y si hacemos la sustitución sabemos que estos todos son iguales, que es un cuarto. De una vez hacemos la ley de la suma porque son todos términos semejantes, y entonces ya podemos escribir que la probabilidad de lo que me están pidiendo en el inciso A o del conjunto A es 3 cuartos. Luego me voy al inciso B. En el inciso B me dice la probabilidad de B, que fue lo mismo que hicimos hace rato. Entonces en el inciso B me están pidiendo cuál es la probabilidad que ocurre el conjunto B, pero para que ocurra el conjunto B, otra vez, lo que tenemos que hacer es la ley de la suma de eventos excluyentes. Y entonces la probabilidad de B va a ser la probabilidad, recordemos que el conjunto B está determinado por el dígito 3 y el dígito 4, entonces es la probabilidad que ocurra el dígito 3 o que ocurra el dígito 4, por eso estoy utilizando la ley de la suma, es más la probabilidad que ocurra el dígito 4. Entonces de ahí hacemos la sustitución, sabemos que cada uno de ellos tiene el mismo valor, de una vez hacemos la ley de la suma porque sabemos que los dos son números positivos, y entonces al hacer la ley de la suma sabemos que me va a dar 2 cuartos, así que de una vez vamos a simplificar la fracción, y ya aplicando todos esos conceptos sabemos entonces que la probabilidad que ocurra el conjunto B pues va a ser de 1/2, por lo que habíamos explicado hace un momento, ¿no? Esto vamos a ubicarlo de este lado para tener más espacio, y vámonos al inciso C. En el inciso C me están diciendo que calcule la probabilidad de A intersección B, pero pues eso ya lo habíamos definido en el diagrama de Venn. Entonces la probabilidad de A intersección B, o sea del elemento que está en común en el conjunto A y en el B, pues sabemos que simplemente es la probabilidad de que ocurra el número 3, pero por lo que ya hicimos anteriormente, la aplicación de los axiomas, entonces ya podemos asegurar que la probabilidad de A intersección B es 1/4. En algún momento pudiéramos llegar a pensar que la probabilidad axiomática es muy trivial, es muy como que lógica, pero obviamente hay que entender los conceptos para poder llegar a la aplicación, a la solución, a la interpretación. Luego me voy con el inciso D, me están diciendo A unión B, así que nosotros sabemos que la probabilidad de A unión B debo de utilizar la ley de la suma. Entonces utilizamos la ley de la suma. Sabemos que la ley de la suma es la ley normal, porque entre el conjunto A y el conjunto B, si se dan cuenta, existe la intersección, que es la ocurrencia del dígito 3. Entonces aquí tenemos que escribir que es la probabilidad de A, le voy a sumar la probabilidad de B y le voy a restar la probabilidad de A intersección B. Como ya hicimos el cálculo de cada una de ellas, simplemente es hacer la sustitución. Ya sabemos que sustituir es reemplazar, entonces realizo la sustitución y obtengo que la probabilidad de A unión B se va a calcular como la probabilidad de A, que ya la tengo por aquí, la probabilidad de A que es 3 cuartos más la probabilidad de B, que habíamos dicho que es 1/2, pero también sabemos que ese es 2 cuartos antes de simplificar la fracción, y le resto la probabilidad de intersección B,
que es 1/4. Entonces, por jerarquía de operaciones, sabemos que hay que hacer simplemente sumas y restas. Por jerarquía de operaciones, entre estos dos voy a aplicar la ley de la suma, dándome un 5 positivo. Y con ese 5/4 positivo aplico la ley de la resta, porque uno es positivo y el otro es negativo. Y entonces, aplicando las dos leyes, me doy cuenta que la probabilidad de A unión B son 4/4, y 4/4 sabemos que es un entero, por lo tanto esto es un entero. Ya contestamos el inciso D. Vamos al siguiente inciso, que es el E. Y entonces en el E me están pidiendo que calcule la probabilidad. En el inciso E me dicen que calcule la probabilidad de A complemento unión B complemento. Entonces, para hacer eso, acuérdense que debo de primero revisar si hay una fórmula que me ayude a calcular lo completo. Si no hay una fórmula de probabilidad para poderlo expresar con operaciones y luego pasar a aritmética, entonces pienso en lo de adentro y solamente veo si hay alguna ley de conjuntos que me ayude. Entonces, revisando leyes de probabilidad, me doy cuenta que leyes de probabilidad no hay ninguna que tenga que ver con un complemento y con otro complemento. Sin embargo, conozco otra ley que es de conjuntos y esa es la ley de Morgan. En la ley de Morgan menciona que A complemento unido con B complemento lo puedo escribir como A intersección B, todo en complemento. Entonces, utilizando la ley de Morgan solamente hay para conjuntos. Entonces, utilizando la ley de Morgan, voy a escribir que en lugar de calcular la probabilidad de A complemento unión B complemento, va a ser la probabilidad de A intersección B y todo en complemento. Esa es la aplicación de la ley de Morgan. Y ya después vamos a aplicar la ley del complemento. Esa ley ya la habíamos visto en el otro video. La vuelvo a revisar aquí en mi formulario. Y en mi formulario me doy cuenta que la ley del complemento, esa es una ley de probabilidad. Y la ley de la probabilidad menciona que la probabilidad de A complemento es 1 menos la probabilidad de A. Por lo tanto, yo puedo escribir entonces que en lugar de escribir el complemento de esto, pues simplemente va a ser 1 menos. Y entonces la probabilidad de A complemento unión B complemento se va a calcular como 1 menos la probabilidad de A unión B. Pero nosotros ya calculamos la probabilidad de unión B hace un rato. Entonces lo único que hago es realizar una sustitución. Y si realizo una sustitución, entonces la probabilidad de A complemento unión B complemento es 1 menos 1. Y obviamente al utilizar la ley de la resta, pues ya me va a quedar que el resultado es 0. Y entonces ya podemos asegurar que la probabilidad de A complemento unión B complemento es 0. Vamos con el siguiente inciso. Solamente voy a separar aquí para tener espacio. Y la siguiente me está diciendo A complemento menos B. Entonces, en el F la probabilidad de A complemento menos B. Acuérdense que ahí no hay propiedad conmutativa. Sin embargo, nosotros sabemos que por la aplicación de la ley de la resta, recuerden que tengo que verificar si hay ley de la resta para probabilidad y si no, solamente me voy con ley de conjuntos, que es la parte interna. Pero, ya por lo que hemos estado haciendo, sí existe una ley de la resta de probabilidad, que es esta, donde dice que la probabilidad de A menos B es la probabilidad del primero menos la probabilidad de la intersección de los dos. Entonces, lo que voy a hacer es la probabilidad del primero, o sea, es la probabilidad de A complemento, y le voy a restar la probabilidad de la intersección de estos dos. Y la intersección de esos dos es A complemento intersección B. Esta ya la hemos manejado. Sabemos que esa es una ley de la probabilidad y esa es la ley del complemento, que no hay que decir que es de probabilidad porque solamente hay ley del complemento en probabilidad. Y entonces, utilizando la ley del complemento, esto va a ser 1 menos la probabilidad de A. La probabilidad de la ya la conozco, por lo tanto se puede sustituir, y luego viene menos, y la probabilidad de intersección B complemento,
revisamos y como tal A complemento intersección B no existe en la de probabilidad, pero sí existe en la de la resta, solamente que en la de la resta va después el complemento, y si se dan cuenta aquí tengo primero el complemento. Entonces me acuerdo que de las leyes de conjuntos también está la ley conmutativa, donde puedo intercambiar la posición de estos dos. Así que lo que hago es aplicar precisamente la ley conmutativa, y cuando aplico la ley conmutativa lo que estoy haciendo es intercambiarlos, y al intercambiarlos entonces ya me va a quedar B intersección a complemento, y al quedarme B intersección a complemento ya puedo aplicar la ley de la resta de conjuntos. Entonces aplicamos de una vez la ley de la resta. Voy a bajar esto un poco para tener más espacio. Entonces aplico la ley de la resta precisamente de conjuntos, y si aplico la ley de la resta de conjuntos, entonces voy a escribir la probabilidad de B menos A. Acuérdense que primero los intercambio de posición y ya luego el B intersección a complemento es B menos A. Y entonces nada más de verse, esta ya la conozco, es una fórmula de la probabilidad, y la fórmula de la probabilidad menciona que la probabilidad de A menos B, que es la que tengo por aquí, es la probabilidad del primero menos la probabilidad de la intersección de los dos. Por lo tanto, voy a utilizar la ley de la resta, y esa ley de la resta es la ley de la resta de probabilidad, y entonces vamos a escribir que el 1 sigue siendo igual, la probabilidad de A sigue siendo igual, menos corchete la probabilidad de B, menos la probabilidad de B intersección A, que sabemos que por la propiedad, por la ley conmutativa lo puede intercambiar. Y entonces ya lo único que hacemos es proceder a la sustitución. En este caso, a diferencia de otros ejercicios, el 1 también lo voy a expresar en números racionales. Y nada más tenemos que recordar que el número 1 yo lo puedo escribir como 2 medios, como 3 tercios, como 4 cuartos, etc., ¿no? En este caso a mí me conviene que sean cuartos, porque la probabilidad de A, la de B y la de la intersección la tengo todo en cuarto, es más conveniente. Así que escribimos que el 1 va a ser 4 cuartos, luego le resto la probabilidad de A, donde la probabilidad de A habíamos dicho que era 3 cuartos, le resto 3 cuartos, y luego sabemos, por lo que hemos hecho, que este menos multiplica el primer elemento y multiplica el segundo elemento. Por lo tanto, eso se llama propiedad distributiva. Ya estamos en el campo de aritmética, y con la propiedad distributiva es menos probabilidad de B, entonces es menos el valor de la probabilidad de B, donde sé que la probabilidad de B es de 2 cuartos, ya lo habíamos dicho aquí arriba, son 2 cuartos. Entonces la probabilidad de B son 2 cuartos menos corchete, no se les olvide, 2 cuartos menos la probabilidad de la intersección, que también ya lo habíamos obtenido hace rato, que era un cuarto, menos un cuarto. Entonces de ahí pues ya estamos en el campo de aritmética, por lo tanto necesitamos verificar la jerarquía de operaciones. ¿Cuál operación hacemos primero? Que es la de aquí. Esto por ley de la resta, me queda un cuarto. Ley de la resta, me queda un cuarto, pero es menos un cuarto. Y aquí, al hacer también la ley de la resta, me queda un cuarto, y un cuarto menos un cuarto, pues entonces esto me va a dar un 0. Lo cual pues no es raro que nos den probabilidades así, porque ya estamos hablando de probabilidades de eventos compuestos. Y nos vamos entonces al inciso G. El inciso G se pone un poquito más complicado, y el inciso G ya lo hicimos en un video anterior. Solamente voy a dar la explicación de lo que se va a utilizar. Entonces en el inciso G es la probabilidad de A intersección A unión B. A intersección A unión B. Bueno, en uno de los videos que ya había grabado con anterioridad, habíamos visto que al aplicar la propiedad distributiva nos íbamos a regresar a lo mismo. Entonces de una vez vamos a aplicar la
la ley de la absorción. Y la ley de la absorción se llama precisamente así porque parece que una succiona a la otra, una absorbe la otra. Y la manera de verla es la siguiente. En un diagrama de Venn dibujo los dos conjuntos, conjunto A y conjunto B, y solamente sombreo lo que me están diciendo. En este caso es A, y A es toda esta parte. Entonces, ahora vamos a hacer otro diagrama de Venn para ver qué tengo sombreado en el otro diagrama. Otra vez tengo aquí A, tengo aquí a B, pero el detalle es que ahora me están diciendo A unión B, y A unión B está haciendo referencia a las dos partes. O sea, A unión B es todo A, todo B, y obviamente al dibujar los dos, pues está incluyendo la intersección. Habíamos dicho que para fines prácticos, le vamos a nombrar como la parte de la izquierda, le vamos a nombrar como la parte de la derecha, le vamos a nombrar como la parte de en medio, y lo demás iba a ser la parte de afuera. Entonces, lo que a mí me interesa es la intersección. Acuérdense que la intersección es lo que está ocurriendo en las dos, es lo que hay en común, es lo que yo observo que está dibujado en las dos, tanto en el diagrama de Venn de la izquierda como en el diagrama de Venn de la derecha. Por lo tanto, aquí voy a escribir precisamente la intersección entre el diagrama de Venn de la izquierda y el diagrama de Venn de la derecha. Si ustedes observan, yo tengo en la parte de la izquierda, si está sombreado en el diagrama de Venn de la izquierda, y la parte de la izquierda también está sombreada en el diagrama de Venn de la derecha. Por lo tanto, esto lo sombreo y eso es ya parte del resultado. Me voy con la parte de en medio. La parte de en medio está sombreada en el diagrama de la izquierda, pero también está sombreada en el diagrama de la derecha. Por lo tanto, también sombreo esta. Luego me voy a la parte de la derecha. La parte de la derecha aquí está no sombreada y aquí sí. Pero como debe estar sombreada en los dos, pues entonces aquí no puedo dibujar nada porque no está sombreada en los dos. Y la parte de afuera, si se dan cuenta, tampoco está sombreada, por lo tanto no la sombra. Y entonces, nada más de verse, me pregunto, ¿esto que está aquí cómo se llama? Y pues eso que está ahí precisamente tiene el nombre de la probabilidad de A. Por lo tanto, lo que me están pidiendo por ley de la absorción solamente la probabilidad de A, por lo cual realizo la sustitución, y al realizar la sustitución ya habíamos dicho que la probabilidad de A era de 3/4. Me voy al inciso H. En el inciso H a mí me están preguntando que la probabilidad de complemento de intersección B, y eso en complemento. Entonces vamos a calcular la probabilidad de A complemento intersección B, A complemento intersección B, y todo eso en complemento. Entonces, nuevamente, reviso si hay una fórmula de probabilidad para hacer todo el cálculo y expresarlo en operaciones aritméticas, y si no, solamente voy con la parte interna. Entonces, al revisar si hay una probabilidad de algo con complemento, pues resulta que sí está, y esa ya la hemos manejado en otras ocasiones, que precisamente es la probabilidad de A complemento. Entonces, sí hay una ley de la probabilidad, por lo cual aquí vamos a utilizar la ley de la probabilidad, y esa ley de la propiedad, esa ley del complemento, disculpen, la ley del complemento menciona que si tú vas a calcular la probabilidad de un complemento, es 1 menos la probabilidad de lo que tú tienes adentro, que es A complemento B. Pero de una vez sabemos que A complemento B, pues yo lo puedo ver por la ley de la resta. A complemento B, A complemento intersección B es la ley de la resta, pero primero la tengo que acomodar. Entonces, para acomodarla, tengo que intercambiar la posición de estos dos. Y para intercambiar la posición de estos dos, sabemos que se hace con la ley conmutativa. Entonces aplico la ley conmutativa y ya me va a quedar B intersección A complemento. Y B intersección A complemento, pues es B menos A. Entonces, aplico de una vez también la ley de la resta, pero la ley de la resta de conjuntos, porque acuérdense que lo que voy a cambiar va a ser esta parte de adentro del paréntesis, y para eso se utilizan leyes de conjuntos. Entonces utilizo la ley de la resta. Esa ley de la resta, aquí sí tenemos que
decir que es de conjuntos, porque recuerden que también hay la probabilidad, ley de la resta, y entonces escribo B menos A. Y otra vez vuelvo a utilizar el formulario para revisar si hay una fórmula para calcular esto. Y ya sabemos que sí hay una fórmula, y es una ley de la probabilidad, donde la ley de la probabilidad menciona que la probabilidad de A menos B es la probabilidad del primero menos la intersección de los dos, o lo mismo en la segunda, ¿no? B menos A es la probabilidad del primero menos la intersección de los dos. Entonces utilizamos la ley de la resta, pero esta ley de la resta no la hacemos referida a probabilidad, sino es la de conjuntos. Y entonces vamos a escribir que esto es 1 menos corchete, es la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección de los dos. Y sabemos que por propiedad conmutativa, B ya es lo mismo que A intersección B. Entonces, pues simplemente vamos a hacer una sustitución. Otra vez vamos a hacer lo mismo. El 1 vamos a expresarlo en números racionales, porque es necesario que me quede todo en el mismo denominador, números racionales. Y como ya habíamos dicho, lo que tengo en mis datos son cuartos, por lo tanto me conviene escribir 4 cuartos. Luego, acordémonos que ahora necesito ver la sustitución de lo demás, por lo tanto aquí es un menos corchete, escribo la probabilidad de B ya la habíamos calculado, que es 2 cuartos o un medio, estamos quedándonos en cuartos para que todos tengan el mismo denominador, y la probabilidad de A intersección B, que ya les había mencionado, necesito utilizar la ley conmutativa para darme cuenta que es lo mismo B intersección A que A intersección B, conmutativa, y entonces la intersección dijimos que es un cuarto porque solamente es el elemento 3. Entonces de aquí le resto un cuarto y ya con eso pues puedo comenzar con mi respectiva jerarquía de operaciones. Y si hago jerarquía de operaciones, sabemos que la primera operación es la que está en el paréntesis, de ahí viene una ley de la resta. Por ley de la resta se deja el signo del más grande, que será positivo. Hago la resta de los dos números y me queda un cuarto. Y ese un cuarto se lo voy a restar a 4 cuartos. Otra vez vamos a utilizar la ley de la resta. Y entonces ya podemos escribir que este 4 cuartos menos este un cuarto, pues me va a quedar 3 cuartos. Entonces, lo único que se agregó aquí en la probabilidad axiomática es que me están definiendo los conjuntos. Y esos conjuntos es una manera más fácil de verla a través del diagrama de Venn, y de ahí ya pudimos sacar algunos valores, y ya solamente es utilizar el formulario para determinar si hay fórmula de probabilidad y llegar a fórmulas aritméticas con operaciones, o primero tengo que ver lo que está en el paréntesis y utilizar fórmulas de conjuntos.